Un hombre con muchos apodos, Donald John Trump, es multimillonario, magnate inmobiliario y el 45º presidente de los Estados Unidos. Debajo de todas estas impresionantes calificaciones, también es padre de 5 hijos y esposo de Melania Trump, ex modelo y actual miembro del Partido Republicano. Bienvenido al mundo de Donald Trump, un hombre cuyo mismo nombre tiene el poder de provocar una lealtad feroz y un debate polémico. Nacido el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York, Donald Trump fue el ambicioso cuarto hijo de Frederick Trump Jr. y Mary Ann McLeod. Criado en una familia inmobiliaria en constante crecimiento, Donald estuvo rodeado de negocios cuando era joven, y aprendió las cuerdas del imperio que algún día heredaría. El padre de Donald, Fred Trump, tenía una presencia reconocida en el mercado inmobiliario de Nueva York, y Donald estaba decidido a seguir los poderosos pasos de su padre. Después de asistir a la Universidad de Fordham, Donald se transfirió a la Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Inaugurando seriamente su carrera, se unió a la empresa de su padre, nombrándose a sí mismo su presidente. Las ambiciones de Donald pronto lo llevaron a realizar algunos cambios audaces y revolucionarios en el negocio familiar. Donald, de rápida adaptación, reconoció el potencial del mercado inmobiliario de Manhattan. Contrariamente a las creencias populares sobre el inestable entorno empresarial de la ciudad, Donald decidió que podría haber muchas oportunidades en la Gran Manzana. Al canalizar su energía hacia la renovación de propiedades de bajo rendimiento en alojamientos de lujo, Donald no solo demostró con éxito su teoría sino que también se distinguió como una cara nueva en la ciudad. En 1976, Donald ya había dejado su huella en el mundo inmobiliario, y de manera elogiosa, hasta el punto de que incluso la mansión de los Mets, un equipo de béisbol, tenía el ojo puesto en sus Sunnyside Yards. El interés del equipo culminó en una importante reunión entre Fred Trump, catalizador del sindicato Cosmos, y la ciudad. Fue un periodo significativo en la vida de Donald en 1977. No solo se casó con su primera esposa, Ivana Zelníková, una atleta y modelo checa, sino que también la nombró para dirigir su hotel casino Trump Castle en Atlantic City. A Donald le encantaba viajar a la ciudad costera por negocios, y a menudo aparecía en el castillo Trump, adornado con la adecuada y pulida gestión de su esposa. A pesar de sus éxitos, la inflada burbuja inmobiliaria de Manhattan se vio empañada para Donald a finales de los años 1980. El colapso de muchos de sus edificios recientemente renovados, y los daños reales que estaban provocando enormes pérdidas de dinero fueron una inmensa prueba de que la fortuna no siempre favorecería a los valientes. De espaldas a la pared, Donald se enfrentó a la difícil decisión de declararse en quiebra. Fue un revés personal para el ambicioso propietario real, pero Donald no dejó que lo derrotara. A diferencia de muchos que se habrían desmoronado bajo una crisis financiera tan aplastante, Donald decidió quedarse y luchar. En realidad, estos tiempos difíciles solo parecieron fortalecer su determinación. Donald logró reconstruir su imperio reduciendo costos, priorizando estrategias comerciales sólidas y reduciendo la deuda destructiva. En la década de 1990, había solidificado su reputación como magnate inmobiliario, generando fuentes de ingresos adicionales a partir de sus inversiones en la industria del entretenimiento. A pesar de sus nuevas empresas, Donald nunca se alejó mucho de su principal enfoque comercial, la organización Trump. Cuando amaneció el nuevo milenio, Donald volvió a centrar su atención, esta vez en la televisión. En 2003, franquició su reality show, The Apprentice, en todo el mundo, emergiendo como el famoso eslogan "Estás despedido". De su acerada personalidad de sala de juntas, a medida que su estatus de celebridad se disparó, también lo hicieron sus ambiciones políticas. En 2015, Donald anunció su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos bajo el Partido Republicano. "Volveremos a hacer grande a Estados Unidos" no fue solo el lema de su campaña sino que también se convirtió en el mantra de su mandato. El mandato de Donald como 45º presidente de los Estados Unidos estuvo marcado por importantes acontecimientos nacionales e internacionales. Su formulación de políticas conservadoras y su estilo de liderazgo sin remordimientos a menudo fueron objeto de un inmenso escrutinio y, sin embargo, atrajeron a una base de seguidores igualmente grande y ferviente. Después de pasar un mandato, Donald perdió la reelección en 2020. Durante la mayor parte de su vida pública, Donald demostró ser una figura aparentemente siempre en el centro de la conversación nacional y global. Su habilidad para transformar activos previamente subestimados en empresas prósperas significó una perspicacia casi imposible para los negocios. Más importante aún, ha demostrado una resiliencia notable, a menudo aprovechando situaciones difíciles no como pérdidas, sino como oportunidades de crecimiento. Incluso después de dejar el cargo ovalado, Donald sigue siendo una fuerza importante en la política estadounidense. Con su base republicana en gran medida en contacto, continúa siendo una figura prominente en las discusiones políticas, y parece decidido a dejar su huella en el panorama político de la nación en los años venideros. Dotado de un estilo personal inconfundible, el nombre Donald Trump representa más que un hombre, actúa como un poderoso símbolo con efectos polarizadores.
Para sus admiradores, Donald es el enérgico defensor del sueño americano, un hombre que personifica el éxito y la ambición, marcando el comienzo de una era de política de Estados Unidos primero. Pero para sus detractores, encarna el rostro del capitalismo austero y promueve un panorama de división, resentimiento y discordia. Hoy, a medida que continúa forjando su lugar en el escenario político, resulta cada vez más claro que Donald John Trump no será simplemente una nota a pie de página en la historia. Su vida, marcada por imponentes triunfos y una adversidad intimidante, ofrece lecciones cruciales sobre el éxito empresarial, la tenacidad y la manera extraordinaria hacia la cual un impulso incansable e inquebrantable puede desembocar en un poder inexpugnable. Si bien existen muchas narrativas sobre Donald Trump, una cosa sigue siendo innegable: su espíritu indomable ha trascendido, una y otra vez, los límites convencionales del fracaso y el éxito, ofreciendo un testimonio de resiliencia, ingenio y búsqueda inquebrantable de la visión. Bienvenido al mundo de Donald John Trump, un nombre que continúa resonando y resonando en la historia en ciernes. Con medio siglo de experiencia en bienes raíces, entretenimiento y política, la vida de Donald sigue siendo objeto de opiniones sin filtros y debates acalorados. Pero detrás de todo esto, el hombre mismo está sujeto a un compromiso emblemático con el valor del trabajo duro. Desde las calles de Nueva York hasta los pasillos del poder en Washington, el nombre Donald Trump encarna una vida vivida a gran escala, pasando de la adversidad a la victoria y viceversa. Para comprender plenamente su vida, necesitamos profundizar más, explorar más allá de los reinos de su personalidad ostentosa. Necesitamos reconocer a los muchos Donald Trump, el magnate inmobiliario, la personalidad televisiva, el 45º presidente de los Estados Unidos, el hombre que se atrevió a soñar y, sobre todo, el hombre que continúa inspirando controversia y sincera admiración. De hecho, Donald Trump es un testimonio de la encarnación del sueño americano. Abriéndose camino a través de capas de adversidad de centímetros de espesor, dominó el arte de convertir situaciones desalentadoras en victorias prismáticas. Pero al llegar al ocaso de su ilustre carrera, uno no puede dejar de preguntarse qué le depara el futuro a un hombre tan profundamente arraigado en el pasado y tan intensamente involucrado en el presente. Mientras participamos en este viaje y sintetizamos las profundas complejidades de este hombre, queda claro que estamos presenciando el ascenso, y la caída y el ascenso nuevamente de un individuo singularmente extraordinario, un individuo que, a pesar de la intensidad de la adoración de las celebridades o del público feroz desprecio, continúa dejando su huella persistentemente en el escenario mundial. Objeto de adulación e ira, la constelación iridiscente de experiencias de Donald Trump revela múltiples verdades sobre la compleja interacción del poder, la ambición y la perdurable búsqueda humana de reconocimiento y éxito. Mientras se sigue escribiendo la historia, una cosa es segura: la saga de Donald Trump está lejos de terminar. Entonces, visitemos al hombre detrás de su grandiosa imagen. Al comprender las pruebas que superó, las teorías que destruyó y los límites que superó, podemos comenzar a comprender la inmensidad de su viaje. Lo que surge es la convincente narrativa de un hombre que innegablemente dio forma al paisaje del mundo, inflexible y sin remordimientos en su ascenso al poder. Su vida es testimonio del hecho de que, independientemente de las fracturas o los triunfos, la marca de un verdadero líder es su negativa a someterse a los caprichos de las circunstancias, y una creencia inquebrantable en la supremacía invencible de su voluntad. En la incesante tormenta de rumia pública y privada, el mundo continúa observando y esperando, contemplando su próximo paso, mientras Donald John Trump continúa moldeando perspectivas y generando controversias. Al atravesar los caminos de la mente, y explorar los innumerables sentimientos agitados por su existencia, se vuelve primordial recordar una cosa: en medio del mar arremolinado de divisiones y afirmaciones, Donald Trump es, en esencia, un ser humano. A medida que continuamos examinando su vida y su época, no solo veamos, sino que lo recordemos, como un hombre. Un hombre que se atrevió a soñar, se atrevió a desafiar y se atrevió a seguir avanzando inquebrantablemente hacia arriba. Es dentro de los asombrosos contornos de su narración, a través de las cimas y valles de su vida, donde navegamos por las vicisitudes del carácter de este hombre. La comprensión de su vida es mucho más profunda que los prolongados carretes de elogios o trampas que acompañan su viaje. Por lo tanto, para abrazar plenamente el espíritu de Donald Trump, debemos viajar a través de las vastas, a menudo laberínticas, extensiones de su corazón, cuyas resonancias capturan, innegablemente, todos los matices de la humanidad. Desde las susurrantes calles de Queens hasta las resonantes cámaras de Washington, el viaje de Donald John Trump continúa. En el camino ha dejado un vívido panorama de triunfos y tragedias. La historia está lejos de terminar y, con una vida tan animada como la suya, seguramente aún nos esperan más capítulos. La experiencia de Donald es como atravesar una tempestad, hace sentir el esplendor aterrador de sacudir las raíces mismas de la existencia, y el espectáculo impresionante del alma en su grandeza más resplandeciente. A medida que continuamos explorando su vida con una mente abierta, obtengamos una comprensión y un aprecio más profundos por las complejidades de la experiencia humana que representa este hombre. Así que mira hacia el futuro, y echa un vistazo al pasado de este personaje controvertido pero estimado, un personaje que surgió del carnaval de la opinión pública para redefinir la frase hombre hecho a sí mismo. Observa con agudeza y reflexiona con curiosidad.
Analiza su vida, analiza sus acciones, pero lo más importante de todo es que intenta comprender al hombre detrás de los titulares. Entonces, a pesar de las pruebas y tribulaciones, a pesar de los altibajos, las risas y las lágrimas, los triunfos y las derrotas, el viaje de Donald Trump está lejos de terminar. Su historia, de vertiginoso ascenso, tumultuosa resiliencia y triunfo persistente, seguirá desarrollándose en el escenario mundial para que todos la presencien y sean parte de ella. Porque una cosa es segura, la saga de Donald John Trump no está ligada exclusivamente al ámbito inmobiliario, televisivo o político. Es una vida humana, espléndida en su audacia, abrumadora en su impacto y cautivadora en su espectáculo. Es una vida que continúa desarrollándose, en toda su complejidad, sobre el lienzo de la vista del público. Ya sea que esta cautivadora historia se desarrolle en las vibrantes calles de Manhattan, las brillantes salas de juntas de Wall Street o los salones solemnes de la Casa Blanca, no se puede negar la narrativa convincente que sustenta todos los aspectos de esta carismática figura. La historia de Donald John Trump es un testimonio de la resistencia del espíritu humano para dar forma al curso del mundo y de la historia misma.